La luz del amanecer se filtraba por las ventanas polvorientas del taller mecánico Rivera, ubicado en las afueras de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Martín Rivera, un hombre de 52 años con manos callosas y rostro marcado por décadas de trabajo duro, deslizaba sus dedos sobre las herramientas que su padre le había heredado. El negocio familiar existía desde 1920, pasando de generación en generación, convirtiéndose en una institución respetada en el pequeño pueblo. «Papá, llegó el señor Gutiérrez por su camioneta», anunció Daniel, el hijo menor de Martín, un joven de 22 años que había abandonado sus estudios universitarios para seguir la tradición familiar. Martín asintió sin mirarlo, concentrado en un viejo motor que parecía resistirse a sus intentos de reparación. «Dile que estará lista mañana. Necesito una pieza especial». El taller de los Rivera no era particularmente grande, pero su reputación se extendía más allá de Pachuca. Los clientes venían desde Ciudad de México, Querétaro e incluso Puebla, atraídos por la misteriosa habilidad de Martín para revivir motores que otros mecánicos habían declarado inservibles. La gente murmuraba sobre su toque mágico, aunque nadie sabía exactamente qué hacía diferente. Lo que nadie conocía era el secreto guardado en el sótano del taller, un espacio al que solo Martín tenía acceso. Ni siquiera sus hijos, Daniel y el mayor, Eduardo, de 27 años, podían entrar allí. «Es donde guardo las herramientas más valiosas», les decía cuando preguntaban. «Cuando sea el momento adecuado, conocerán lo que hay ahí abajo». Esa noche, mientras la familia cenaba en la modesta casa contigua al taller, Eduardo mencionó que había visto a su padre entrar al sótano con una bolsa grande y pesada. «Probablemente nuevas herramientas», respondió Martín, evitando la mirada inquisitiva de su esposa, Lucía, quien después de 30 años de matrimonio había aprendido a no hacer preguntas sobre ciertos aspectos del negocio familiar. «Deberías enseñarnos lo que hay ahí abajo, papá», insistió Daniel. «Si vamos a continuar con el negocio algún día, necesitamos conocer todos sus secretos». Martín dejó los cubiertos sobre el plato y miró fijamente a su hijo menor. «Todo a su tiempo, Daniel. Hay cosas que requieren madurez para entenderlas». La conversación se interrumpió cuando alguien golpeó la puerta del taller. Era inusual recibir clientes a esas horas de la noche. Martín se levantó, tomó una linterna y se dirigió hacia la entrada. «¿Quién puede ser a esta hora?», preguntó Lucía, visiblemente preocupada. «Quizás una emergencia», respondió Eduardo, aunque un escalofrío inexplicable recorrió su espalda. Desde la cocina, escucharon voces amortiguadas y luego el sonido inconfundible de algo pesado siendo arrastrado. Cuando Martín regresó, 20 minutos después, su camisa estaba manchada con lo que parecía ser aceite de motor. «¿Todo bien, papá?», preguntó Daniel. «Sí, solo un cliente con problemas en la carretera. Mañana temprano me ocuparé de su vehículo», respondió Martín, aunque sus ojos evitaban los de su familia. «Ahora, si me disculpan, necesito preparar algunas cosas para mañana». Esa noche, mientras todos dormían, Eduardo se despertó sobresaltado. Creyó escuchar un sonido extraño proveniente del taller, algo similar a un gemido humano. Se asomó por la ventana de su habitación que daba directamente al patio trasero del taller y vio una luz tenue que salía del pequeño ventanuco del sótano. Por un instante le pareció ver una sombra moviéndose dentro. «Mañana», se prometió a sí mismo, «averiguaré qué esconde papá en ese sótano». Lo que Eduardo no sabía era que el descubrimiento cambiaría para siempre su percepción sobre el legado familiar que tanto admiraba y que los secretos enterrados bajo el taller mecánico Rivera eran mucho más oscuros y sangrientos de lo que cualquiera podría imaginar. El ruido de motores en funcionamiento llenaba el taller a media mañana. Eduardo observaba a su padre trabajar en la camioneta del misterioso cliente nocturno, un hombre corpulento de unos 40 años,
con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y que se había presentado simplemente como Ramos. El vehículo, una Ford Pickup de los años 50 con evidentes signos de deterioro, parecía contener algo pesado en su parte trasera, cubierto con una lona sucia. ¿Necesitas ayuda, papá?, preguntó Eduardo, intentando acercarse a la camioneta. No, respondió Martín secamente. Atiende a los otros clientes. Este trabajo lo haré yo solo. La inusual brusquedad de su padre aumentó las sospechas de Eduardo. Durante la mañana notó cómo Martín y Ramos intercambiaban miradas cómplices y en un momento vio a su padre recibir un sobre abultado que guardó rápidamente en el bolsillo de su overol manchado de grasa. Mientras tanto, Daniel estaba ocupado con un Volkswagen sedán cuyo dueño se quejaba de un ruido extraño. «Necesito un aceite especial de los que guarda papá», comentó, dirigiéndose hacia la puerta que conducía al sótano. «¡No toques esa puerta!», gritó Martín desde el otro lado del taller, con una vehemencia que sorprendió a todos los presentes. «Yo te traeré lo que necesites». El señor Ramos sonrió levemente, como si la reacción de Martín le resultara divertida. «Los secretos familiares siempre son interesantes», murmuró, lo suficientemente alto para que Eduardo lo escuchara. Al mediodía, cuando Ramos finalmente se marchó en su camioneta reparada, Martín anunció que cerraría el taller por un par de horas. «Necesito trabajar en algo privado», explicó sin dar más detalles. Eduardo y Daniel regresaron a casa para almorzar con su madre, quien parecía inusualmente tensa. «Tu padre está actuando extraño últimamente», comentó Lucía mientras servía los frijoles. «Anoche lo escuché bajar al taller pasada la medianoche». «Yo también escuché ruidos», admitió Eduardo. «Y vi luz en el sótano». Daniel, siempre más pragmático, intentó restarle importancia. «Probablemente esté preparando una sorpresa para el aniversario del taller. Se cumplen 50 años el próximo mes». Pero Eduardo no estaba convencido. «Hay algo más, estoy seguro. Ese hombre, Ramos, no parecía un cliente común». Cuando terminaron de comer, Eduardo decidió actuar. Le pidió a Daniel que distrajera a su padre mientras él intentaba echar un vistazo al sótano. Su hermano, aunque reticente, aceptó. «Ten cuidado», le advirtió Daniel. «Si papá se entera, solo será un vistazo rápido», prometió Eduardo. Aprovechando que su padre estaba ocupado con un cliente que Daniel había conseguido retener con preguntas técnicas, Eduardo se deslizó hacia la puerta del sótano. Para su sorpresa, estaba entreabierta. Con el corazón latiendo aceleradamente, descendió por los viejos escalones de madera que crujían bajo su peso. El sótano estaba iluminado por una única bombilla que colgaba del techo. El olor fue lo primero que golpeó sus sentidos. Una mezcla de aceite de motor, productos químicos y algo más, algo orgánico y putrefacto. Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra, lo que vio le heló la sangre. En una esquina había varios contenedores metálicos etiquetados con fechas. Sobre una mesa de trabajo, herramientas quirúrgicas junto a recipientes con un líquido espeso y oscuro. Pero lo que realmente le provocó náuseas fue el cuerpo parcialmente desmembrado en la mesa central, cubierto parcialmente por una lona. Eduardo retrocedió horrorizado, tropezando con un estante que contenía frascos con lo que parecían ser órganos humanos preservados en algún tipo de solución. Uno de los frascos cayó al suelo, rompiéndose y liberando un hedor insoportable. «No deberías estar aquí», dijo la voz de Martín desde las escaleras. Eduardo se giró para encontrar a su padre, bloqueando la salida, sosteniendo un pesado destornillador en la mano. «Aún no estabas listo para conocer el verdadero secreto de nuestro éxito». ¿Qué es todo esto, papá?», tartamudeó Eduardo, señalando el cuerpo en la mesa. «Es nuestro proveedor de materias primas», respondió Martín con una calma escalofriante. «La grasa humana, cuando se procesa adecuadamente, tiene propiedades únicas para la lubricación de motores antiguos».
Tu abuelo lo descubrió durante la Revolución, de manera accidental, y tu bisabuelo perfeccionó el proceso. Eduardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las piezas encajaban, la misteriosa eficacia de las reparaciones de su padre, los clientes que venían de lejos, los trabajos nocturnos. «Esto es una locura. ¡Es asesinato!», exclamó. Martín avanzó un paso. «No, hijo, es tradición familiar. Es lo que nos ha dado de comer durante 3 generaciones. Y ahora que lo sabes, tienes 2 opciones. Unirte al negocio familiar o convertirte en parte de él». En ese momento, Eduardo escuchó la puerta del sótano cerrarse y el inconfundible sonido del cerrojo. Su hermano Daniel bajaba las escaleras con una expresión seria que nunca había visto antes. «Lo siento, Eduardo», dijo Daniel. «Papá me lo mostró hace 6 meses. Pensé que tú también lo entenderías». Eduardo retrocedió hasta chocar contra la pared del sótano, sintiendo el frío del concreto a través de su camisa empapada de sudor. Su mirada alternaba entre su padre y su hermano, intentando procesar la traición y el horror que acababa de descubrir. «Esto no puede ser real», murmuró. «¿Cuántas personas?» «Solo las necesarias», respondió Martín con voz serena, como si estuviera explicando una simple técnica de reparación. «Generalmente, un cuerpo nos proporciona material suficiente para varios meses. Ramos nos trae donantes de vez en cuando, personas que nadie extrañará». Daniel se acercó a la mesa de trabajo y encendió una lámpara adicional, iluminando completamente el cuerpo mutilado. Era un hombre joven, probablemente un migrante o un indigente. «El proceso es bastante simple», continuó Daniel con un entusiasmo que Eduardo encontró perturbador. «Extraemos la grasa corporal, la procesamos con ciertos químicos y creamos un lubricante superior a cualquier producto comercial. También utilizamos médula ósea para ciertas aplicaciones específicas». Eduardo sintió náuseas al escuchar a su hermano menor hablar con tanta naturalidad sobre este horror. «¿Mamá lo sabe?», preguntó, buscando un último vestigio de normalidad en su mundo desmoronado. Martín y Daniel intercambiaron miradas. «Tu madre prefiere no conocer los detalles», respondió Martín, «pero sospecha lo suficiente como para nunca hacer preguntas. Es parte del acuerdo tácito de nuestro matrimonio». Un silencio pesado cayó sobre el sótano, interrumpido solo por el zumbido de la nevera antigua donde, Eduardo ahora comprendía, se almacenaban partes humanas. «¿Por qué me muestran esto ahora?», preguntó finalmente. «Porque necesitamos que te involucres completamente», explicó Martín. «El negocio está creciendo. Tenemos pedidos especiales de talleres en Ciudad de México y Guadalajara. No pueden replicar nuestra fórmula, así que nos compran directamente a nosotros». Eduardo se sintió mareado. «¿Me estás diciendo que hay más talleres utilizando esto?». «Por supuesto», respondió Daniel con orgullo. «Somos proveedores mayoristas ahora. Los Rivera siempre han sido pioneros». «Esto es enfermizo», espetó Eduardo. «Son asesinos. Todos ustedes». Martín suspiró como decepcionado por la reacción de su primogénito. «No somos asesinos, hijo. Somos empresarios innovadores. Además, como te dije, estas personas no serán extrañadas. Vagabundos, drogadictos, criminales. Ramos los selecciona cuidadosamente». «Y hablando de Ramos», añadió Daniel consultando su reloj, «debería estar llegando con el nuevo cargamento esta noche». Eduardo vio su oportunidad. «¿Cuándo comenzó todo esto?», preguntó, intentando ganar tiempo mientras discretamente buscaba algo que pudiera usar como arma. Martín pareció complacido por el aparente interés de su hijo mayor. «Como te dije, fue durante la Revolución. Tu abuelo era mecánico del ejército. En 1917, después de una batalla particularmente sangrienta en Zacatecas, notó que un motor funcionaba excepcionalmente bien después de que sangre y otros fluidos corporales se derramaran sobre él. Comenzó a experimentar.
Mientras su padre se perdía en la macabra historia familiar, Eduardo logró alcanzar un destornillador de la mesa más cercana. Para los años 30, tu abuelo había perfeccionado la técnica, continuó Martín. Cuando me enseñó, en los 50, ya teníamos clientes fieles que sabían que nuestras reparaciones duraban el doble que las de cualquier otro taller, aunque no conocían el motivo. Eduardo notó que Daniel lo observaba con suspicacia, percatándose de sus movimientos furtivos. Decidió cambiar de estrategia. ¿Y cómo procesas la materia prima?, preguntó, fingiendo interés técnico. La pregunta pareció complacer tanto a Martín que bajó la guardia, acercándose a los contenedores metálicos. Es un proceso delicado. Primero, separamos la grasa subcutánea, que es la mejor para motores de alto rendimiento. Luego, Eduardo no escuchó el resto. Con un movimiento rápido, clavó el destornillador en el muslo de su padre, quien aulló de dolor y cayó al suelo. Daniel reaccionó inmediatamente, lanzándose sobre su hermano, pero Eduardo estaba preparado. Le propinó un fuerte golpe en la mandíbula que lo dejó momentáneamente aturdido. Sin perder un segundo, Eduardo corrió hacia las escaleras. Escuchó a su padre gritar entre maldiciones: «¡No lo dejes escapar! Si habla, estamos acabados». Eduardo alcanzó la puerta del sótano, pero estaba cerrada con llave. Desesperado, usó su hombro como ariete, embistiendo con toda su fuerza. La vieja madera crujió, pero resistió. Abajo, podía oír a Daniel recuperándose y a su padre dando instrucciones entre gemidos de dolor. Finalmente, al tercer intento, la puerta cedió. Eduardo emergió al taller principal, jadeando y con un solo pensamiento en mente: escapar y denunciar el horror que acababa de descubrir. Pero al llegar a la entrada principal, se encontró cara a cara con su madre. Lucía lo miraba con una mezcla de tristeza y resignación, sosteniendo en sus manos una escopeta de caza. «Mamá», suplicó Eduardo, «tienes que ayudarme. Papá y Daniel están haciendo cosas terribles en el sótano». «Lo sé, hijo», respondió ella con voz monótona. «Lo sé desde antes que tú nacieras». Eduardo sintió que el último pilar de su mundo se derrumbaba. «¿Tú también?», susurró, incrédulo. «Es el negocio familiar», respondió Lucía, levantando lentamente la escopeta. «Y nadie puede amenazarlo, ni siquiera mi primogénito». En ese momento, Eduardo escuchó el motor de un vehículo aproximándose al taller. Debía ser Ramos con su macabro cargamento. Atrapado entre su madre armada y el asesino a sueldo que se acercaba, comprendió que su situación era desesperada. Pero Eduardo Rivera no estaba dispuesto a convertirse en materia prima para el negocio familiar. No sin luchar. Eduardo evaluó rápidamente sus opciones mientras su madre mantenía la escopeta apuntada hacia él. Por el rabillo del ojo vio las luces de la camioneta de Ramos iluminando las ventanas del taller. El tiempo se agotaba. «Mamá, por favor», intentó razonar. «Esto no está bien. Son asesinatos. Podemos denunciarlo, empezar de nuevo. Un negocio honesto». Lucía negó con la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y tristeza. «Este negocio ha alimentado a nuestra familia por generaciones. Tu abuelo educó a tus tíos gracias a él. Tu padre y yo pudimos darte una vida decente. Todo tiene un precio, Eduardo». Detrás de él, escuchó a Daniel ayudando a su padre a subir las escaleras del sótano. El sonido de la camioneta de Ramos se detuvo frente al taller. En un acto desesperado, Eduardo se lanzó hacia una estantería cercana, derribándola y creando una barrera entre él y su madre. La escopeta se disparó, pero los perdigones impactaron contra las herramientas y piezas metálicas que caían. Aprovechando la confusión, Eduardo corrió hacia la parte trasera del taller, donde guardaban los vehículos en reparación. Se escondió detrás de un viejo Chevrolet mientras escuchaba a Ramos entrar y preguntar por el alboroto. El chico lo descubrió todo.
explicó Martín, su voz tensa por el dolor. Está escondido en alguna parte del taller. Tenemos que encontrarlo antes de que alguien más venga, respondió Ramos. Traigo mercancía fresca en la camioneta y no puedo quedarme mucho tiempo. Eduardo se deslizó bajo el Chevrolet, intentando llegar a la puerta lateral que daba al patio trasero. Desde su posición, podía ver los pies de los 4 adultos moviéndose por el taller, buscándolo metódicamente. «Eduardo», llamó su madre con una voz engañosamente dulce. «Sabemos que estás asustado, pero esto es un malentendido. Solo queríamos incluirte en el negocio familiar». «Como si fuera a creer eso después de que me disparaste», pensó Eduardo, continuando su sigiloso avance. Había casi alcanzado la puerta cuando escuchó un sonido metálico cerca de su cabeza. Ramos se había agachado y lo miraba desde el otro lado del vehículo, sonriendo maliciosamente. «Te encontré, muchacho», dijo, extendiendo un brazo para agarrarlo. Eduardo rodó rápidamente hacia el otro lado, pero no fue lo suficientemente veloz. Ramos lo sujetó por el tobillo y comenzó a arrastrarlo. Con desesperación, Eduardo agarró una llave inglesa que estaba en el suelo y la estrelló contra los dedos de su captor. Ramos aulló de dolor y lo soltó. Liberado momentáneamente, Eduardo se incorporó y corrió hacia la entrada principal, donde chocó directamente con Daniel. «No hagas esto más difícil», dijo su hermano menor, intentando sujetarlo. Ambos hermanos forcejearon violentamente, derribando herramientas y piezas de motor. Eduardo, impulsado por la adrenalina y el terror, logró conectar un fuerte golpe en el estómago de Daniel, dejándolo sin aire. La puerta estaba a solo unos metros. Eduardo corrió hacia ella, pero Martín, cojeando por la herida en su pierna, bloqueó su camino. «Hijo, piénsalo bien», dijo su padre. «Somos tu familia. Afuera no tienes nada». «Ustedes ya no son mi familia», respondió Eduardo con disgusto. «Son monstruos». Antes de que Martín pudiera responder, las luces de un vehículo iluminaron la entrada del taller. Alguien más había llegado. Todos se quedaron paralizados momentáneamente. Por la ventana, Eduardo reconoció el jeep de la policía rural. Era el comandante Gómez, quien regularmente visitaba el taller para mantenimiento de los vehículos oficiales. Eduardo sintió un destello de esperanza. Sin embargo, la expresión en el rostro de su padre no era de preocupación, sino de alivio. «Parece que llegó nuestro socio justo a tiempo», murmuró Martín. La esperanza de Eduardo se evaporó instantáneamente. Por supuesto, la policía local estaría involucrada. Eso explicaba cómo habían operado impunemente durante tanto tiempo. El comandante Gómez entró al taller, observando la escena con curiosidad. «¿Problemas familiares, Martín?», preguntó, notando el desorden y la tensión evidente. «Eduardo descubrió nuestro arreglo», explicó Martín, «y no está siendo cooperativo». Gómez asintió comprensivamente, desabrochando su pistolera. «Siempre es difícil cuando los jóvenes se enteran del negocio familiar. Mi padre tuvo el mismo problema conmigo, hasta que entendí los beneficios». Rodeado y sin posibilidad de escape, Eduardo tomó una decisión desesperada. Agarró un bidón de gasolina cercano y lo arrojó hacia su padre y el comandante, empapándolos. Luego, rápidamente encendió un fósforo. «¡Atrás todos!», advirtió, sosteniendo la pequeña llama amenazadoramente. «Me voy a ir y nadie va a detenerme». «No seas estúpido, muchacho», dijo Gómez, aunque retrocedió cautelosamente. «Quemarás todo el lugar. Tal vez es lo que este lugar merece», respondió Eduardo. En ese momento crítico, la puerta del sótano se abrió de golpe. Una figura tambaleante emergió, cubierta de sangre. Era el donante que Eduardo había visto en la mesa, de alguna manera aún vivo y moviéndose por puro instinto de supervivencia. La distracción fue suficiente. Ramos se lanzó sobre Eduardo, quien en el forcejeo dejó caer el fósforo encendido. La gasolina derramada se inflamó instantáneamente, creando una barrera de fuego entre Eduardo
y sus perseguidores. El pánico se apoderó del taller. El fuego se propagaba rápidamente, alimentado por los productos químicos y combustibles almacenados. Eduardo aprovechó la confusión para correr hacia la salida, pero Ramos logró sujetarlo nuevamente. «¡No irás a ninguna parte!», gritó el matón, alzando un puño para golpearlo. En ese instante se escuchó una fuerte explosión. Uno de los tanques de oxígeno utilizados para soldadura había estallado, lanzando metralla en todas direcciones. Eduardo sintió un dolor agudo en su costado, pero Ramos recibió la peor parte, cayendo al suelo con un trozo de metal incrustado en su pecho. Eduardo, herido pero determinado, se tambaleó hacia la puerta, escapando finalmente del infierno en que se había convertido el taller familiar. Detrás de él podía escuchar los gritos desesperados de su familia y el crepitar creciente de las llamas. A una distancia segura se derrumbó junto a un árbol, presionando su herida sangrante mientras observaba cómo el fuego devoraba el taller mecánico Rivera. Los secretos familiares, los horrores del sótano, todo estaba siendo purificado por las llamas. Varios vecinos comenzaron a reunirse, alarmados por el incendio. Alguien mencionó llamar a los bomberos, pero Eduardo sabía que llegarían demasiado tarde. Quizás era mejor así. Mientras las sirenas sonaban a lo lejos, Eduardo reflexionó sobre el legado familiar que había rechazado y el precio que había pagado por su conciencia. Las llamas continuaron ardiendo durante horas, consumiendo décadas de secretos y horrores ocultos bajo la fachada de un respetable negocio familiar. El verdadero horror, comprendió Eduardo mientras la oscuridad comenzaba a nublar su visión, no eran los monstruos de las leyendas, sino los humanos comunes que elegían hacer lo impensable y lo justificaban como tradición o negocio. Con ese último pensamiento, Eduardo Rivera perdió el conocimiento mientras el fuego continuaba su implacable labor de purificación. 3 días después del incendio que destruyó el taller mecánico Rivera, el pueblo de Pachuca seguía conmocionado. Los periódicos locales reportaban 5 fallecidos: Martín Rivera, su esposa Lucía, su hijo menor Daniel, el comandante Gómez y un hombre no identificado posteriormente reconocido como José Ramos, con antecedentes por tráfico de personas. Eduardo Rivera había sobrevivido milagrosamente, aunque permanecía en estado crítico en el hospital regional. La versión oficial indicaba un accidente con materiales inflamables, pero los rumores se multiplicaban, alimentados por los descubrimientos que los bomberos habían hecho entre los escombros. Encontraron restos humanos que no corresponden a ninguna de las víctimas del incendio, comentó en voz baja doña Mercedes, la panadera, a un grupo de clientes. Y dicen que había un sótano con cosas que parecían de carnicería, pero no de animales. El fiscal del estado, Ramón Velasco, había llegado personalmente para supervisar la investigación. No era común que un funcionario de su rango se ocupara de un incendio en un pequeño taller, lo que alimentaba aún más las especulaciones. En el hospital, Eduardo despertó brevemente de su estado semiconsciente. Una enfermera llamada Carmela estaba cambiando el suero cuando notó que el paciente la miraba. «Tranquilo», dijo ella con voz suave. «Estás a salvo». Eduardo intentó hablar, pero el tubo de respiración se lo impedía. En su lugar, hizo un gesto de escribir. Carmela le acercó una libreta y un bolígrafo. Con mano temblorosa, Eduardo escribió: «Sótano, cuerpos, familia». La enfermera leyó el mensaje con expresión grave. «Ya lo saben», respondió en voz baja. «Encontraron todo. El fiscal está esperando que te recuperes para tomar tu declaración». Eduardo cerró los ojos, sintiendo un alivio inmenso mezclado con un profundo dolor. Su familia, a pesar de sus horribles acciones, seguía siendo su familia. Una lágrima rodó por su mejilla mientras volvía a sumirse en la inconsciencia. Mientras tanto, en los restos carbonizados del taller, el equipo forense continuaba recolectando evidencia.
habían recuperado varios contenedores metálicos parcialmente derretidos que contenían sustancias orgánicas procesadas. En el laboratorio, los análisis preliminares confirmaron lo impensable. Se trataba de grasa humana tratada con productos químicos. «Esto es más grande de lo que pensábamos», comentó el fiscal Velasco a su asistente mientras examinaban los informes. Rivera mencionó clientes en Ciudad de México y Guadalajara. Esto podría ser una red de tráfico de personas a nivel nacional. En el pueblo, la familia Rivera, antes respetada, ahora era objeto de susurros horrorizados. Las personas recordaban detalles que antes parecían insignificantes. Los frecuentes visitantes nocturnos, el hermetismo de Martín respecto a sus técnicas de reparación, los ocasionales olores extraños que emanaban del taller cuando el viento soplaba en cierta dirección. Miguel Ortega, un mecánico competidor que siempre había envidiado el éxito de los Rivera, recordaba un encuentro inquietante ocurrido años atrás. «Martín me ofreció venderme su aceite especial a un precio exorbitante», relató a los investigadores. «Cuando me negué, me dijo que algún día entendería por qué sus reparaciones duraban el doble que las mías. Ahora todo tiene sentido. Ese monstruo estaba usando...» Su voz se quebró, incapaz de completar la frase. Una semana después del incendio, cuando Eduardo ya podía hablar con dificultad, el fiscal Velasco acudió a tomar su declaración oficial. Durante 3 horas, Eduardo narró todo lo que sabía. El descubrimiento del sótano, la confesión de su padre sobre el origen del negocio familiar durante la Revolución, la red de distribución que habían establecido, la complicidad de la policía local. «¿Tienes idea de quiénes eran sus clientes?», preguntó Velasco. Eduardo negó con la cabeza. «Solo sé que eran talleres en Ciudad de México y Guadalajara. Nunca mencionaron nombres específicos frente a mí». Mientras Eduardo hablaba, el fiscal tomaba notas meticulosamente. Cuando terminó su declaración, Velasco lo miró con una mezcla de compasión y seriedad. «Lo que has pasado es terrible, y tu testimonio será crucial para desmantelar esta red», dijo. «Pero debo advertirte, esto podría ser peligroso. Si hay personas poderosas involucradas, intentarán silenciarte». Eduardo asintió débilmente. «Ya no tengo nada que perder». Al día siguiente, 2 agentes federales fueron asignados para custodiar la habitación de Eduardo. La investigación se había expandido considerablemente, involucrando ahora a la Procuraduría General de la República. En los días siguientes, las autoridades realizaron redadas en varios talleres mecánicos de Ciudad de México. En 3 de ellos encontraron evidencia de la misma operación: contenedores metálicos con la etiqueta «Aceite Especial Rivera», que al ser analizados revelaron componentes de origen humano. Los periódicos nacionales comenzaron a cubrir el caso, denominándolo «el horror de los talleres». La noticia sacudió al país entero. Una red de talleres mecánicos había estado utilizando grasa humana procesada como lubricante industrial durante décadas, aprovechando las desapariciones de personas marginadas que nadie reclamaba. En su habitación de hospital, Eduardo intentaba procesar todo lo ocurrido. Las enfermeras le habían traído los periódicos y ver la historia de su familia expuesta públicamente le provocaba sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía vergüenza y horror. Por otro, un extraño alivio al saber que la verdad finalmente había salido a la luz. Una tarde recibió una visita inesperada. Una mujer de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y ojos que reflejaban décadas de dolor, entró tímidamente en su habitación. «¿Eduardo Rivera?», preguntó con voz temblorosa. Eduardo asintió, intrigado. «Me llamo Soledad Méndez», se presentó. «Mi hijo Carlos desapareció hace 15 años. Era estudiante universitario en Ciudad de México. La policía nunca lo encontró». La mujer hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar.
Ayer la fiscalía me contactó. Identificaron restos de mi Carlos en uno de los talleres de la capital. Aparentemente fue una de las víctimas. Eduardo sintió que su corazón se encogía. Aquí estaba, frente a él, el rostro humano de las atrocidades cometidas por su familia. No eran simplemente donantes o materia prima, como fríamente los llamaba su padre. Eran personas con nombres, sueños y seres queridos que los habían buscado incansablemente. «Lo siento mucho», murmuró Eduardo, con lágrimas en los ojos. «Lo siento tanto». «No vine a culparte», respondió Soledad, acercándose a la cama. «Los investigadores me contaron lo que hiciste, cómo expusiste todo a pesar de que era tu propia familia. Vine a agradecerte. Gracias a ti, finalmente sabré dónde descansan los restos de mi Carlos». Tomó la mano de Eduardo entre las suyas, en un gesto que el joven jamás hubiera esperado. Gratitud de una de las víctimas indirectas de su familia. «La culpa no se hereda, muchacho», añadió Soledad. «Tú elegiste hacer lo correcto». Esa noche, después de que Soledad se marchara, Eduardo tomó una decisión. Cuando se recuperara, testificaría en todos los juicios necesarios y luego abandonaría Hidalgo para siempre. Necesitaba comenzar de nuevo, lejos de la sombra de los Rivera. 6 meses después del incendio, Eduardo Rivera se encontraba en un pequeño apartamento en Monterrey, Nuevo León, a cientos de kilómetros de Pachuca. Había cambiado su apellido legalmente a Mendoza, el apellido de soltera de su abuela materna, intentando distanciarse del infame legado familiar. La recuperación física había sido relativamente rápida, pero las cicatrices emocionales persistían. Las pesadillas eran frecuentes, imágenes del sótano, de cuerpos desmembrados, de su padre y hermano persiguiéndolo entre llamas. Un psiquiatra le había diagnosticado trastorno de estrés postraumático, algo comprensible dadas las circunstancias. Eduardo había encontrado trabajo como asistente en una biblioteca universitaria, un entorno tranquilo y alejado de cualquier cosa relacionada con la mecánica. Los libros y el silencio le proporcionaban un refugio que nunca había conocido en el ruidoso taller familiar. Esa mañana de febrero de 1969, mientras organizaba una nueva colección de textos de historia, Eduardo escuchó a 2 estudiantes comentando sobre un artículo en el periódico. «¿Viste lo de los carniceros mecánicos? Encontraron otro taller en Tijuana», dijo uno de ellos. Parece que la red era más grande de lo que pensaban inicialmente. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de sus intentos por dejar atrás el pasado, este seguía expandiéndose como una mancha de aceite. Esa noche, después del trabajo, compró todos los periódicos que encontró. Los titulares confirmaban lo que había escuchado. «Desmantelan otro taller de los carniceros mecánicos en Tijuana». Según el artículo, las autoridades habían encontrado evidencia que conectaba este taller con los Rivera y con otros 4 establecimientos ya investigados en distintas ciudades del país. Lo más inquietante era un detalle al final del artículo. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que la organización podría tener ramificaciones en Estados Unidos, específicamente en talleres de Los Ángeles y San Antonio, frecuentados por la comunidad mexicana. Eduardo no pudo dormir esa noche. La idea de que el macabro negocio familiar hubiera cruzado fronteras le resultaba insoportable. ¿Cuántas personas habrían sido víctimas a lo largo de los años? ¿Cuántas familias seguirían buscando a sus seres queridos sin saber que habían terminado convertidos en aceite especial? A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó al fiscal Velasco, con quien había mantenido contacto esporádico. «Necesito hablar con usted», dijo Eduardo. «Creo que hay información que no les proporcioné porque no la consideré relevante en su momento». 3 días después, Eduardo se reunía con Velasco en un café discreto de Monterrey.
El fiscal, que había viajado expresamente para este encuentro, parecía haber envejecido años en estos meses. La investigación se está complicando, admitió Velasco después de los saludos iniciales. Cada taller que descubrimos nos lleva a otros dos. Es como una hidra. Por eso lo llamé, respondió Eduardo. Recordé algo que mi padre mencionó una vez, durante una cena familiar. Habló de un tío abuelo mío que emigró a California en los años 30 y estableció un taller en Los Ángeles. Lo llamaba Nuestra Sucursal del Norte. Velasco se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. ¿Recuerdas el nombre del taller o su ubicación? Eduardo negó con la cabeza. Solo sé que estaba en un barrio mexicano de Los Ángeles y que mi tío abuelo se llamaba Ernesto Rivera. Falleció en los 50, pero el taller siguió funcionando bajo la dirección de su hijo, mi primo segundo Javier. Esto podría ser la conexión que buscábamos con los talleres estadounidenses, murmuró Velasco, tomando notas rápidamente. Coordinaremos con el FBI. Eduardo asintió, sintiendo que estaba haciendo lo correcto, aunque cada revelación profundizaba la mancha sobre el apellido que alguna vez había llevado con orgullo. Antes de despedirse, Velasco le entregó un sobre. Casi lo olvido. Esto llegó a la fiscalía, dirigido a ti. Eduardo abrió el sobre con cautela. Contenía una fotografía en blanco y negro de un grupo de hombres frente a un taller mecánico. La imagen, amarillenta por el tiempo, mostraba a su abuelo junto a otros hombres, todos sonrientes. Al reverso, una inscripción: Hermandad del Aceite Especial, Reunión Anual 1942. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Eduardo. Esta fotografía sugería una organización formal, establecida mucho antes de lo que había imaginado. Esto es perturbador, comentó entregándole la fotografía a Velasco. Parece que no era solo un negocio familiar aislado, sino una especie de sociedad secreta. Exactamente lo que sospechábamos, confirmó el fiscal. Una red organizada que ha operado en las sombras durante generaciones. Al regresar a su apartamento esa noche, Eduardo se sentía inquieto. A pesar de su nueva identidad y su intento de reconstruir su vida, el pasado familiar seguía acechándolo como un depredador paciente. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Eran casi las 11 de la noche, una hora inusual para llamadas. «¿Diga?», respondió con cautela. Solo se escuchaba estática al otro lado y luego, casi imperceptible, el sonido de una respiración. «¿Quién habla?», insistió Eduardo, sintiendo cómo el vello de su nuca se erizaba. «Los secretos familiares deben permanecer en la familia, primo», dijo finalmente una voz masculina que Eduardo no reconoció. «Tu padre y tu abuelo estarían muy decepcionados». Antes de que Eduardo pudiera responder, la llamada se cortó. Con manos temblorosas, dejó el auricular en su base. Su mente procesaba frenéticamente las implicaciones. Alguien de la hermandad sabía dónde estaba, a pesar de su cambio de nombre y ciudad. En ese momento Eduardo comprendió que nunca estaría completamente a salvo. El legado de sangre y aceite de los Rivera lo perseguiría siempre. No importa cuán lejos intentara huir. La llamada telefónica desencadenó un torrente de paranoia en Eduardo. Durante las siguientes semanas, constantemente miraba por encima de su hombro, esperando encontrar a algún miembro desconocido de su familia o de la misteriosa hermandad acechándolo. Cambió sus rutas hacia el trabajo, instaló cerraduras adicionales en su apartamento y comenzó a considerar mudarse nuevamente, quizás más lejos, tal vez fuera del país. El fiscal Velasco había tomado en serio su preocupación, asignando un agente federal para vigilar discretamente su edificio. «Estas personas tienen recursos y conexiones», le había advertido. «No debemos subestimar su alcance». Una tarde de marzo, mientras Eduardo catalogaba libros en la sección de Historia Mexicana, encontró un volumen que llamó su atención: Industrias clandestinas durante la Revolución Mexicana.
Movido por una mezcla de curiosidad y aprensión, comenzó a hojearlo durante su descanso. En un capítulo titulado Economías de guerra y aprovechamiento de recursos, encontró un párrafo que le heló la sangre. Existen registros no oficiales de pequeños grupos de artesanos y mecánicos que desarrollaron métodos alternativos para la obtención de lubricantes industriales durante los períodos más críticos del conflicto. Ante la escasez de petróleo refinado, surgieron prácticas que muchos considerarían aberrantes. Algunos testimonios sugieren el uso de grasas animales y, en casos extremos, humanas, obtenidas de los campos de batalla. El libro mencionaba un colectivo de mecánicos, formado alrededor de 1915, que había perfeccionado estas técnicas y continuado su práctica en secreto después de la Revolución, convirtiéndose en una red clandestina que operaba en varios estados. «No puede ser coincidencia», murmuró Eduardo, fotografiando mentalmente aquellas páginas que confirmaban que el horror iniciado por su abuelo no había sido un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio, una respuesta retorcida a las circunstancias desesperadas de la guerra. Esa misma tarde, al salir de la biblioteca, notó un viejo Ford estacionado en la acera opuesta. Le resultaba vagamente familiar, aunque no podía precisar por qué. Un hombre de unos 60 años estaba apoyado contra el vehículo, fumando tranquilamente. Cuando sus miradas se cruzaron, el desconocido sonrió y asintió levemente, como reconociendo a un viejo amigo. Eduardo aceleró el paso, sintiendo el pulso martillear en sus sienes. Al doblar la esquina, miró hacia atrás. El hombre había desaparecido, pero el automóvil seguía allí. Al llegar a su apartamento, encontró un sobre deslizado bajo su puerta, sin remitente, sin marcas postales. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una tarjeta amarillenta con un emblema en relieve, un engranaje mecánico entrelazado con lo que parecía ser una vértebra humana. Debajo, una simple inscripción: Reunión anual, Hotel Imperial, Ciudad de México, 15 de abril de 1969. Tu presencia es requerida, hermano Rivera. Eduardo dejó caer la tarjeta como si quemara. La Hermandad del Aceite Especial no solo existía, sino que seguía activa y por alguna razón incomprensible quería que él asistiera a su reunión. Inmediatamente llamó a Velasco para informarle del descubrimiento. «Es una oportunidad única», respondió el fiscal después de un largo silencio. «Podríamos infiltrarnos y desmantelar toda la organización de una vez». «¿Está sugiriendo que asista?», preguntó Eduardo, incrédulo. «Con protección, por supuesto. Agentes encubiertos, micrófonos, todo el operativo. Sería peligroso, no voy a mentirte, pero podría ser la clave para acabar definitivamente con esta pesadilla». Eduardo contempló la propuesta durante días. El miedo luchaba contra su deseo de justicia, de clausurar definitivamente este capítulo oscuro de su historia familiar. Finalmente, decidió que no podría vivir en paz sabiendo que la hermandad seguía operando, sacrificando vidas inocentes para su macabro negocio. «Lo haré», le comunicó a Velasco, «pero necesito garantías de protección». Los días previos a la reunión fueron un torbellino de preparativos. Eduardo fue equipado con un micrófono oculto y recibió instrucciones básicas sobre cómo comportarse. Agentes federales se hospedarían en el mismo hotel, haciéndose pasar por turistas y personal. «No intentes ser un héroe», le advirtió el agente García, responsable del operativo. «Tu única misión es asistir, escuchar y salir. Nosotros nos encargaremos del resto». El 15 de abril, Eduardo llegó al Hotel Imperial, un establecimiento de lujo en el centro histórico de Ciudad de México. Vestía un traje oscuro, como indicaba la invitación. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que el micrófono captara sus palpitaciones. En la recepción, mencionó discretamente la reunión privada. El empleado,
sin cambiar su expresión profesional, le indicó que se dirigiera al salón Porfirio Díaz en el tercer piso. Al salir del ascensor, Eduardo fue recibido por un hombre corpulento que revisó su invitación y lo condujo a través de un pasillo elegantemente decorado. Frente a unas puertas dobles de madera tallada, el hombre le entregó una máscara. Un sencillo antifaz negro con el mismo emblema que había visto en la tarjeta. Tradición, explicó el hombre escuetamente. Eduardo se colocó la máscara, respiró profundamente y entró al salón. Lo que vio dentro superó sus peores expectativas. Alrededor de 40 personas, todas con máscaras similares, conversaban en pequeños grupos. Algunos rostros eran parcialmente reconocibles. Empresarios, un par de políticos locales, incluso creyó identificar a un famoso presentador de televisión. Hombres y mujeres de la alta sociedad mexicana, reunidos bajo el emblema de un culto industrial macabro. En el centro del salón, sobre una mesa de mármol, descansaba lo que parecía ser una pequeña urna de cristal que contenía un líquido ambarino. Junto a ella, varios frascos etiquetados meticulosamente. Un hombre mayor se acercó a Eduardo, estudiándolo con curiosidad. «Tú debes ser el joven Rivera», dijo con voz pausada. «O debería decir Mendoza. Un placer conocer al heredero rebelde». Eduardo reconoció entonces al hombre que había visto fuera de la biblioteca. «¿Quién es usted?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Soy Octavio Vega, amigo cercano de tu abuelo», respondió el anciano. «Fui yo quien lo introdujo en nuestra hermandad, allá por 1916. Él tenía talento natural para nuestro arte». «Arte», repitió Eduardo, incapaz de ocultar su disgusto. «Llama arte a asesinar personas y procesarlas como si fueran animales». Vega sonrió condescendientemente. «La juventud siempre tan impetuosa, tan moralista. ¿Sabes cuántas industrias se han beneficiado de nuestro aceite especial? Maquinaria agrícola que alimenta a millones, equipos médicos que salvan vidas, sistemas de transporte que conectan al país. El progreso tiene un precio, muchacho. Un precio pagado con vidas inocentes», respondió Eduardo, sintiendo náuseas. «Sacrificios necesarios», replicó Vega con tranquilidad inquietante, «como los que realizaron los aztecas para mantener el sol en movimiento. México siempre ha entendido el valor de la sangre como lubricante del progreso». Antes de que Eduardo pudiera responder, una campana sonó, llamando a todos a tomar asiento alrededor de una larga mesa de caoba. En la cabecera, un hombre con una máscara más elaborada se puso de pie. «Hermanos y hermanas de la Orden Mecánica», comenzó con voz solemne, «bienvenidos a nuestra reunión anual. Este año celebramos con tristeza la pérdida de la rama Rivera de Hidalgo, pero también con la esperanza de que su hijo pródigo retorne al redil». Todas las miradas se dirigieron hacia Eduardo, quien sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Este era el momento que los agentes federales esperaban, la confesión explícita de los crímenes de la hermandad. El líder continuó: «Antes de proceder con los informes regionales, realizaremos la ceremonia de la unción para recordar el origen y propósito de nuestra orden». El hombre levantó la urna de cristal, y Eduardo comprendió con horror que se disponían a realizar algún tipo de ritual con el aceite especial. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe. «¡Policía Federal! ¡Todos al suelo!», gritó el agente García, seguido por un equipo de agentes armados. El caos se desató instantáneamente. Algunos miembros de la hermandad intentaron huir, otros buscaron destruir documentos y evidencia. Vega agarró a Eduardo por el brazo. «Tú nos traicionaste», siseó, sus ojos brillando con furia detrás de la máscara. «La sangre de la hermandad es más espesa que el aceite, muchacho. Nunca estarás libre de nosotros». Los titulares de los periódicos nacionales e internacionales durante la semana siguiente fueron unánimes.
desarticulada red de carniceros mecánicos, la Hermandad del Aceite Humano, 50 años de horror industrial. Detenidos empresarios y políticos vinculados a tráfico de personas y homicidios. La operación en el Hotel Imperial había resultado en 37 detenciones, incluyendo a Octavio Vega, identificado como uno de los fundadores de la organización, y al líder de la ceremonia, Alfonso Ramírez, propietario de una cadena de talleres mecánicos con presencia en 5 estados. Durante los interrogatorios y allanamientos posteriores, las autoridades descubrieron documentación que detallaba las operaciones de la hermandad desde 1915. Registros meticulosos de donantes, más de 1.200 víctimas documentadas, fórmulas químicas para el procesamiento de restos humanos, listados de clientes y proveedores, e incluso un manual titulado El arte de la lubricación superior, que detallaba los métodos de secuestro, procesamiento y distribución. Para Eduardo, los días posteriores al operativo fueron una montaña rusa emocional. Su identidad había quedado expuesta públicamente. Los medios lo presentaban como el heredero que derribó el imperio sangriento. Algunos lo consideraban un héroe. Otros, especialmente las familias vinculadas a la hermandad, lo veían como el peor traidor. Por razones de seguridad, fue trasladado a una casa segura en las afueras de Cuernavaca. Allí, bajo protección federal, siguió colaborando con la Fiscalía mientras procesaba el impacto de los recientes acontecimientos. Una mañana, el fiscal Velasco llegó con un grueso expediente. «Encontramos esto en la mansión de Vega», explicó. «Creo que deberías verlo». El documento era una especie de crónica histórica de la hermandad, escrita por el propio Vega en 1960. En ella, detallaba los orígenes de la organización. Fue durante la batalla de Zacatecas en 1914 cuando descubrimos la fórmula divina. Yo era un joven mecánico asignado al mantenimiento de la artillería villista. Tras la batalla, mientras reparaba un cañón que había sido salpicado con sangre y restos humanos, noté que los mecanismos funcionaban con una suavidad inusitada. Mi curiosidad científica me llevó a experimentar, primero con caídos sin identificar, luego con prisioneros federales. Los resultados fueron revolucionarios. Al finalizar la contienda armada, un pequeño grupo de mecánicos y químicos que habían participado en mis experimentos formamos la Hermandad del Aceite Especial. El joven Rivera, con su taller en Pachuca, demostró particular talento para el refinamiento del proceso. En los años 20 establecimos las primeras rutas de distribución. Para los años 30, nuestra red abarcaba ya 5 estados y habíamos cruzado la frontera norte. La escasez durante la Segunda Guerra Mundial nos proporcionó una oportunidad única. Industrias desesperadas por lubricantes de calidad, dispuestas a no hacer preguntas sobre su procedencia. Nuestro negocio floreció. Establecimos un sistema de selección de donantes, principalmente indigentes, migrantes indocumentados y criminales menores, personas cuya desaparición no generaría investigaciones exhaustivas. A lo largo de los años, incorporamos a nuestras filas a individuos estratégicos, políticos que nos proporcionaban protección, empresarios que facilitaban la distribución, incluso agentes de la ley que desviaban investigaciones. Nuestra hermandad se convirtió en una sociedad secreta respetada, con rituales y tradiciones propias, unida por un conocimiento prohibido y por la complicidad en actos que el mundo exterior consideraría monstruosos, pero que nosotros vemos como sacrificios necesarios para el progreso industrial de nuestra nación. Eduardo cerró el documento sintiendo una mezcla de repulsión y tristeza. Su familia no había iniciado esta pesadilla como había creído, sino que había sido parte de una maquinaria más grande y antigua. Esto es revelador.
comentó, devolviendo el expediente a Velasco. ¿Qué pasará ahora? Los juicios comenzarán el próximo mes, respondió el fiscal. Con la evidencia recopilada, esperamos condenas ejemplares para todos los involucrados. Pero hay algo más que debes saber. Velasco extrajo un sobre de su maletín. Recibimos esto esta mañana. Es de Soledad Méndez, la madre del estudiante desaparecido que te visitó en el hospital. La carta era breve pero conmovedora. Estimado Eduardo, las noticias sobre la desarticulación de la hermandad han traído consuelo a muchas familias como la mía. Gracias a la investigación, finalmente pudimos recuperar algunos restos de mi Carlos para darle sepultura digna. Un grupo de familias de víctimas hemos formado una asociación. Queremos honrar la memoria de nuestros seres queridos y asegurarnos de que esta historia nunca se olvide ni se repita. Nos gustaría que te unieras a nosotros, no como un Rivera, sino como el hombre que tuvo el valor de enfrentar el horror y hacer lo correcto. Con afecto y gratitud, Soledad. Eduardo leyó la carta varias veces, conmovido. En medio de toda la oscuridad, surgía un rayo de luz, la posibilidad de transformar esta tragedia en algo significativo, de contribuir a la sanación de las heridas que su familia había ayudado a infligir. Le responderé, dijo finalmente. Creo que es lo correcto. En las semanas siguientes, mientras los juicios contra los miembros de la hermandad acaparaban los titulares nacionales, Eduardo comenzó a trabajar con la Asociación de Familias de Víctimas. Juntos, crearon un memorial y un pequeño museo en Ciudad de México, dedicado a preservar la memoria de los desaparecidos y a educar sobre los horrores que pueden surgir cuando se deshumaniza a las personas en nombre del progreso o el beneficio económico. El caso de los talleres mecánicos, como lo denominó la prensa, se convirtió en un capítulo oscuro pero importante en la historia criminal de México. Historiadores y sociólogos estudiaron el fenómeno, intentando comprender cómo una práctica tan aberrante había podido mantenerse en secreto durante tanto tiempo. Para Eduardo, cada día seguía siendo una lucha contra los fantasmas del pasado, contra las pesadillas que lo despertaban sudoroso en medio de la noche. Pero encontró cierto consuelo en su trabajo con las familias, en la posibilidad de redención a través del servicio a quienes su familia había dañado irreparablemente. Una tarde de octubre, mientras supervisaba la instalación de fotografías de víctimas en el memorial, recibió una llamada de Velasco. «Tenemos información preocupante», dijo el fiscal sin preámbulos. «Algunos miembros de la hermandad lograron escapar durante el operativo. Hemos detectado actividad que sugiere que están intentando reorganizarse en Centroamérica». Eduardo sintió que un peso familiar volvía a instalarse sobre sus hombros. «¿Qué podemos hacer?» «Seguir luchando», respondió Velasco simplemente. «Esta historia aún no ha terminado». Esa noche, contemplando la ciudad desde la ventana de su nuevo apartamento, Eduardo comprendió que quizás nunca estaría completamente libre del legado de los Rivera. La mancha de sangre y aceite que había manchado su apellido era demasiado profunda para desvanecerse completamente. Sin embargo, había elegido un camino diferente. Donde sus antepasados habían sembrado dolor y muerte, él intentaría cultivar memoria y justicia. Era una tarea interminable, pero era la única forma de darle algún sentido a la oscuridad de la que provenía. Diciembre de 1970. La nieve caía suavemente sobre la Ciudad de México, un fenómeno tan raro que los periódicos lo consideraron portentoso. Para Eduardo, ahora conocido públicamente como Eduardo Mendoza, la extraña nevada parecía un símbolo apropiado para el primer aniversario de la desarticulación de la Hermandad del Aceite Especial. El memorial a las víctimas, ubicado en un pequeño edificio restaurado en la colonia Roma, había sido inaugurado oficialmente 3 meses atrás.
se había convertido en un lugar de peregrinación para las familias de los desaparecidos y en un recordatorio sombrío para la sociedad mexicana. Esa tarde, Eduardo guiaba a un grupo de estudiantes universitarios a través de la exhibición principal, titulada El costo humano del progreso industrial. Las fotografías de las víctimas identificadas cubrían una pared entera, mientras que en vitrinas se exhibían documentos y evidencias del caso que habían sido desclasificados tras los juicios. Lo más perturbador, explicaba Eduardo, no fue solo la naturaleza de los crímenes, sino cómo una red tan extensa pudo operar durante décadas sin ser detectada. Nos obliga a cuestionar qué otras atrocidades podrían estar ocurriendo a plena vista, normalizadas por quienes las perpetran. Al terminar la visita, una joven estudiante se acercó a él. «Señor Mendoza, ¿cree que realmente se ha acabado? En clase discutimos la posibilidad de que algunos miembros de la hermandad sigan operando en secreto». La pregunta tocó un nervio sensible. Eduardo había recibido informes periódicos de Velasco sobre investigaciones en curso en Guatemala y Honduras, donde se sospechaba que fugitivos de la hermandad intentaban establecer nuevas operaciones. «Las organizaciones como esta», respondió cautelosamente, «son como las cucarachas. Pueden sobrevivir en condiciones extremas y regenerarse a partir de fragmentos. La vigilancia constante es nuestro único recurso». Esa noche, mientras cerraba el memorial, notó un sobre manila deslizado bajo la puerta principal, sin remitente, sin marcas. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras lo recogía. Dentro, encontró una fotografía reciente de él mismo guiando un grupo por el memorial. En el reverso, escrito con una caligrafía elegante, «La sangre llama a la sangre. La hermandad renace. Pronto nos reuniremos de nuevo, hermano Rivera». Eduardo dejó caer la fotografía como si quemara. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de Velasco. La amenaza era clara. No solo sabían dónde encontrarlo, sino que seguían considerándolo parte de su retorcida familia. «Necesitamos reforzar tu seguridad», determinó Velasco después de escuchar la descripción del inquietante mensaje, «y acelerar la investigación en Centroamérica». Los días siguientes transcurrieron en un estado de alerta constante. Eduardo notaba ojos vigilantes en todas partes. El hombre que leía el periódico demasiado tiempo frente al memorial, la mujer que parecía seguirlo en el supermercado, el automóvil que pasaba lentamente frente a su apartamento cada noche. Una semana después del incidente de la fotografía, recibió una llamada inesperada de Carmela, la enfermera que lo había atendido en el hospital de Pachuca tras el incendio. «Perdona que te moleste, Eduardo», dijo con voz tensa, «pero está ocurriendo algo extraño. Han llegado varios pacientes con heridas peculiares, amputaciones precisas, casi quirúrgicas. Me recuerda a lo que describiste sobre el taller de tu padre». Eduardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Dónde están ocurriendo estos casos?» «En pueblos pequeños alrededor de Pachuca, principalmente migrantes y trabajadores temporales. La policía lo está tratando como ataques de animales o accidentes, pero yo he visto los cortes, son demasiado limpios». Tras informar a Velasco, Eduardo tomó una decisión que jamás hubiera imaginado: regresar a Hidalgo, al epicentro de sus pesadillas. «Necesito verlo por mí mismo», insistió cuando el fiscal intentó disuadirlo. «Conozco los métodos de la hermandad mejor que cualquier investigador». El viaje a Pachuca revolvió emociones enterradas. La ciudad había cambiado poco en los 2 años desde su huida. Al pasar cerca de donde antes se ubicaba el taller familiar, ahora un terreno baldío acordonado, Eduardo sintió náuseas. Se reunió con Carmela en una cafetería discreta. La enfermera, visiblemente nerviosa, le entregó copias de algunos registros médicos. «Estos son los casos que me preocupan», explicó. «Todos presentan el mismo patrón: amputaciones parciales,
principalmente de tejidos grasos y músculos del torso y muslos. Los pacientes que sobreviven cuentan historias similares. Fueron abordados en zonas aisladas, sedados y despertaron con partes de su cuerpo faltantes. Eduardo estudió los documentos, reconociendo el modus operandi. «Ya no tienen talleres establecidos para procesar cuerpos completos», murmuró, «así que están cosechando tejidos de víctimas vivas». «¿Por qué dejarlos vivos?», preguntó Carmela. «Es mucho más arriesgado, para sembrar terror», respondió Eduardo. «Y porque probablemente están operando con recursos limitados. Es más fácil transportar muestras de tejido que cuerpos enteros». Al día siguiente, Eduardo visitó uno de los pueblos afectados, San Agustín, a unos 30 kilómetros de Pachuca. Presentándose como investigador de derechos humanos, logró hablar con dos de las víctimas. Miguel, un jornalero de 24 años, le mostró las cicatrices en su torso y piernas. Iba caminando por la carretera cuando una camioneta se detuvo. Un hombre me ofreció trabajo bien pagado. Después, solo recuerdo despertar en una zanja con vendajes improvisados y partes de mi cuerpo ausentes. La segunda víctima, Raúl, contó una historia similar, añadiendo un detalle escalofriante. Mientras me tenían sedado, escuché a alguien mencionar algo sobre calidad inferior y necesitar donantes más jóvenes. Hablaban como carniceros evaluando carne. Eduardo regresó a Ciudad de México con evidencia suficiente para confirmar sus sospechas. Elementos de la hermandad estaban activos nuevamente, adaptando sus métodos a las nuevas circunstancias. Ya no disponían de talleres establecidos para procesar cuerpos completos, pero habían encontrado formas de continuar su macabra producción a menor escala. Velasco organizó una reunión de emergencia con representantes de la Procuraduría y agentes federales. Eduardo presentó sus hallazgos, incluyendo un mapa donde había marcado los lugares de los ataques, revelando un patrón circular alrededor de Pachuca. «No están operando desde un único lugar fijo», explicó. «Probablemente utilizan instalaciones temporales, posiblemente vehículos adaptados como laboratorios móviles. Se mueven constantemente para evitar detección». «¿Y el producto final?», preguntó uno de los agentes. «¿Dónde lo están distribuyendo?». «Esa es la pregunta clave», respondió Eduardo. «Necesitamos identificar quiénes siguen comprando el aceite especial». Los talleres asociados con la hermandad fueron clausurados, pero debe haber clientes que conocen el producto y lo extrañan. La investigación se amplió, enfocándose en talleres mecánicos que anteriormente habían tenido vínculos con la red, pero que habían escapado a las redadas iniciales por falta de evidencia directa. Agentes encubiertos fueron enviados a diversos establecimientos, presentándose como mecánicos interesados en lubricantes de calidad superior. 3 semanas después, surgió la primera pista concreta. Un pequeño taller en las afueras de Querétaro había respondido positivamente a las insinuaciones de un agente, mencionando la posibilidad de obtener el producto original para clientes selectos. Se organizó una operación encubierta. El agente, equipado con micrófonos y cámaras ocultas, concertó una reunión para adquirir el famoso aceite especial. Eduardo, desde un vehículo de vigilancia cercano, escuchaba la conversación con una mezcla de repulsión y anticipación. «Es más caro que antes», explicaba el propietario del taller, un hombre calvo de unos 50 años. «La producción se ha complicado desde los incidentes del año pasado, pero la calidad sigue siendo inigualable». «¿Cómo puedo estar seguro de que es el producto auténtico?», preguntó el agente. El mecánico sonrió. «Por el olor, por supuesto, y por los resultados. Un motor tratado con nuestro aceite funciona como nunca. Es casi sobrenatural». La transacción se completó. El agente recibió un pequeño contenedor metálico con el emblema de la hermandad grabado en la base, casi imperceptible.
Los análisis posteriores confirmaron lo impensable. Contenía grasa humana procesada, idéntica a las muestras recuperadas durante las redadas al taller de los Rivera. El propietario del taller fue detenido, pero se negó a revelar sus fuentes. «Solo soy un distribuidor», insistió. «Nunca he visto las instalaciones de producción. El contacto se realiza mediante intermediarios». Sin embargo, en su teléfono se encontraron mensajes cifrados que, una vez descifrados, revelaron coordenadas para puntos de entrega. La próxima estaba programada para 3 días después en un área boscosa entre Hidalgo y Querétaro. Eduardo insistió en participar en la operación de vigilancia, a pesar de las objeciones de Velasco. «Conozco a estas personas, su psicología, sus métodos. Puedo identificar detalles que otros pasarían por alto». Finalmente, el fiscal accedió, con la condición de que Eduardo permaneciera en el puesto de comando, lejos del peligro directo. La noche de la operación, 12 agentes federales tomaron posiciones estratégicas alrededor del punto de entrega, una cabaña abandonada en medio del bosque. Eduardo, junto a Velasco, monitoreaba las comunicaciones desde un vehículo camuflado a 1 kilómetro de distancia. A las 23:45, 2 vehículos se aproximaron a la cabaña. Una camioneta panel blanca, sin identificaciones, y un sedán negro. Del sedán descendió el contacto del taller de Querétaro, mientras que de la camioneta emergieron 2 hombres con pasamontañas. Los agentes aguardaron, permitiendo que la transacción comenzara. Cajas pequeñas fueron transferidas de la camioneta al sedán, mientras se intercambiaba dinero. «Ahora», ordenó el comandante del operativo. Los agentes convergieron sobre la cabaña, identificándose como Policía Federal. Lo que siguió fue caos, disparos, gritos, órdenes de rendición. Desde el vehículo de comando, Eduardo y Velasco escuchaban el enfrentamiento con tensión creciente. Repentinamente, el radio crepitó. «Los sospechosos intentan huir hacia el norte. La camioneta ha evadido el bloqueo». Sin pensarlo 2 veces, Eduardo arrancó el vehículo y aceleró por el camino forestal, ignorando los gritos de Velasco. Si los productores escapaban, podrían desaparecer nuevamente, continuando su ciclo de horror. A través de los árboles, vio los faros de la camioneta avanzando erráticamente por el camino sinuoso. Eduardo pisó el acelerador, acortando la distancia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, embistió el costado de la camioneta, forzándola contra un árbol. El impacto fue violento. Eduardo, aturdido, vio a uno de los enmascarados salir tambaleándose del vehículo accidentado. Con determinación nacida de años de pesadillas y culpa, Eduardo salió de su propio vehículo y persiguió al fugitivo bosque adentro. La persecución terminó abruptamente cuando el hombre tropezó con una raíz. Eduardo se abalanzó sobre él, arrancándole el pasamontañas. El rostro revelado lo dejó paralizado. Era imposible y, sin embargo, indudablemente familiar. Daniel, su hermano menor, a quien había visto por última vez en el taller en llamas. «¿Cómo?», balbuceó Eduardo, aflojando involuntariamente su agarre. Daniel sonrió, un gesto que transformó su rostro en algo irreconocible, ajeno. «Los Rivera somos difíciles de matar, hermano. Como las cucarachas, ¿recuerdas? Estabas en el taller cuando explotó», insistió Eduardo, intentando procesar el imposible reencuentro. «Salí por el túnel del sótano», explicó Daniel. «Papá siempre tuvo una ruta de escape. Él y mamá intentaron usarla también, pero el fuego fue más rápido». Eduardo recordó entonces las misteriosas entregas nocturnas, las desapariciones ocasionales de su padre en el sótano. Por supuesto que habría una salida secreta para emergencias. «Todo este tiempo», murmuró, «todo este tiempo he estado reconstruyendo lo que destruiste», completó Daniel con rencor. «La hermandad me acogió, me proporcionó recursos. Estamos regresando, Eduardo, diferentes, adaptados, pero con el mismo propósito. Voces y linternas
se aproximaban a través del bosque. Los agentes federales los habían localizado. «Aún puedes unirte a nosotros», ofreció Daniel con urgencia. «Sangre llama a sangre, es tu legado tanto como el mío». Eduardo miró a su hermano, este desconocido que compartía su sangre, pero no su humanidad. Por un instante, vislumbró al niño que había sido antes de que el negocio familiar lo corrompiera irreversiblemente. «No, Daniel», respondió finalmente. «Mi legado es detener esto, para siempre». Las linternas iluminaron el claro donde se encontraban. Daniel, comprendiendo que no había escapatoria, miró a Eduardo con una mezcla de desprecio y resignación. «Entonces que así sea, hermano», dijo, antes de ser rodeado por agentes federales y esposado. Mientras observaba a su hermano ser conducido hacia los vehículos policiales, Eduardo sintió una extraña mezcla de dolor y resolución. La hermandad había sido golpeada nuevamente, pero mientras quedara un solo miembro libre, la amenaza persistiría. La lucha contra el legado de sangre y aceite de los Rivera continuaría. Mayo de 1973. El penal federal de alta seguridad de Santa Marta, Acatitla, albergaba a los criminales más peligrosos de México. En una celda de aislamiento especial, Daniel Rivera cumplía su tercer año de una condena de 50 por múltiples cargos de homicidio, mutilación, tráfico de órganos y pertenencia a una organización criminal. Eduardo, ahora con 32 años, se preparaba para su visita mensual. Estas visitas eran parte de un acuerdo con la Fiscalía. A cambio de información sobre células restantes de la hermandad, Daniel recibía ciertos privilegios, incluyendo visitas regulares de su hermano. Durante 3 años, Eduardo había mantenido estas reuniones, cada una más difícil que la anterior. Su hermano alternaba entre periodos de aparente arrepentimiento y arranques de furia donde defendía vehementemente las acciones de la hermandad. Los psiquiatras de la prisión habían diagnosticado trastorno de personalidad antisocial y delirios de grandeza. Al entrar en la sala de visitas, Eduardo encontró a Daniel notablemente cambiado. Había perdido peso y su piel tenía un tono amarillento. Sus ojos, sin embargo, mantenían ese brillo inquietante que Eduardo había llegado a reconocer como señal de su inestabilidad mental. «Te ves terrible», comentó Eduardo, sentándose frente a él. Daniel sonrió débilmente. «Cáncer de hígado, etapa terminal. Los médicos dicen que me quedan 3 meses, tal vez menos». Eduardo sintió una oleada contradictoria de emociones. Pena por el sufrimiento de su hermano, alivio culpable ante la idea de que pronto terminaría esta dolorosa rutina. «Lo siento», dijo finalmente. «No lo sientas», respondió Daniel con sorprendente calma. «Es apropiado, poético incluso. He pasado mi vida extrayendo la esencia de otros. Ahora mi propia esencia se consume desde dentro». Hubo un largo silencio, roto solo por el ocasional sonido metálico de las puertas de seguridad, abriéndose y cerrándose en la distancia. «He estado pensando mucho», continuó Daniel, «sobre papá, sobre el abuelo, sobre ti y yo, sobre la hermandad». Eduardo estudió el rostro de su hermano buscando signos de manipulación. Daniel siempre había sido un mentiroso habilidoso. «¿Y qué has concluido?», preguntó cautelosamente. «Que todo fue un error», respondió Daniel, sorprendiendo a Eduardo. «No un error moral, nunca he entendido realmente ese concepto, sino un error práctico. La hermandad estaba condenada desde el principio. Cualquier organización que dependa de matar a sus semejantes para prosperar, eventualmente se autodestruirá». Eduardo no supo cómo responder. Jamás había esperado escuchar algo remotamente parecido a un reconocimiento de error de su hermano. «Hay algo más», añadió Daniel, inclinándose hacia adelante. «Algo que nunca te dije. Algo importante». «¿Qué cosa?». «La semana antes del incendio, papá me mostró otra parte del sótano, un área sellada detrás de una falsa pared.
Allí guardaba los archivos más antiguos de la hermandad, transmitidos de generación en generación. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Qué clase de archivos? Historia, la verdadera historia de cómo comenzó todo, respondió Daniel. No fue durante la Revolución, como nos contaron, fue mucho antes. Los documentos databan de 1872. ¿1872? Repitió Eduardo desconcertado. Pero el abuelo ni siquiera había nacido entonces. Exactamente. La hermandad no fue fundada por nuestra familia. Nosotros fuimos reclutados posteriormente, explicó Daniel. Comenzó con un grupo de industriales europeos establecidos en México durante el Porfiriato. Habían traído consigo prácticas oscuras de sus países de origen, tradiciones industriales secretas basadas en sacrificios humanos. Eduardo escuchaba horrorizado y fascinado a partes iguales. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque estoy muriendo, respondió Daniel simplemente. Y porque hay algo más que debes saber. La hermandad tenía una profecía registrada en esos documentos antiguos. Hablaba de dos hermanos de la misma sangre que representarían las dos caras de la organización, su perpetuación y su destrucción. Dos herederos, uno de aceite, uno de fuego. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Me estás diciendo que todo esto estaba predestinado? Daniel se encogió de hombros. No sé si era una verdadera profecía o simplemente una coincidencia extraordinaria, pero papá la creía firmemente. Por eso estaba tan ansioso por iniciarnos a ambos en los secretos familiares al mismo tiempo. Y por eso, cuando te revelaste, pareció casi resignado. La revelación golpeó a Eduardo como una ola fría. Las piezas se encajaban. La insistencia de su padre en que ambos hermanos conocieran el sótano. Su extraña calma cuando Eduardo lo había atacado. Como si hubiera estado esperando esa traición. Hay una última cosa, añadió Daniel, extrayendo con dificultad un pequeño objeto de su bolsillo. Lo he mantenido oculto todos estos años. Era una llave antigua, aparentemente de bronce, pequeña pero intrincadamente tallada. ¿Qué abre?, preguntó Eduardo. Una caja fuerte. Está enterrada donde solía estar nuestro taller, bajo los cimientos. Contiene los documentos originales de la hermandad y algo más, la fórmula original. ¿La fórmula? El proceso químico exacto para crear el aceite especial. La versión perfeccionada que la hermandad protegió celosamente durante un siglo, explicó Daniel. Papá la escondió allí antes del incendio, temiendo que la policía pudiera allanar el taller. Nadie más sabe de su existencia. Eduardo tomó la llave con cautela, como si pudiera quemarlo. ¿Por qué me la das? Porque la profecía debe cumplirse completamente, respondió Daniel con una sonrisa enigmática. Yo fui el heredero del aceite. Tú eres el heredero del fuego. Destruye esos documentos, Eduardo. Acaba con la hermandad de una vez por todas. Ese es tu destino. Eduardo guardó la llave en su bolsillo, inseguro de cómo procesar este extraño giro. Debo creer que repentinamente te importa hacer lo correcto. Daniel rió suavemente, un sonido hueco que derivó en una breve tos. No me importa lo correcto. Me importa la simetría, la elegancia del cierre. La hermandad vivió su ciclo. Ahora debe terminar. Y nosotros somos los instrumentos de ese final. Cuando Eduardo se despidió ese día, tuvo la extraña sensación de que sería la última vez que vería a su hermano con vida. Daniel parecía haber alcanzado algún tipo de paz retorcida, una aceptación que, aunque no podía llamarse arrepentimiento moral, al menos reconocía la inevitabilidad del fin. 3 semanas después, Eduardo recibió la llamada esperada. Daniel había fallecido en la enfermería de la prisión, aparentemente en paz, sin decir una palabra más a nadie. Tras el escueto funeral, al que solo asistieron Eduardo y un capellán de la prisión, llegó el momento de la decisión. La llave pesaba en su bolsillo como un recordatorio constante de una responsabilidad no buscada.
Finalmente, Eduardo contactó a Velasco, ahora procurador general, y le contó sobre la caja fuerte enterrada y su contenido. «Debemos recuperarla oficialmente», insistió Velasco. «Esos documentos podrían ser cruciales para cerrar casos pendientes relacionados con la hermandad». El terreno donde una vez se alzó el taller mecánico Rivera había permanecido baldío, considerado por los lugareños como un lugar maldito. La excavación, realizada discretamente durante la noche para evitar curiosos, tomó varias horas. Finalmente, bajo los restos carbonizados de lo que había sido el sótano, encontraron una pequeña caja fuerte de metal, sorprendentemente intacta. La llave de Daniel la abrió sin dificultad. Dentro, tal como había prometido, estaban los documentos originales de la hermandad, pergaminos amarillentos con inscripciones en un extraño alemán arcaico, diagramas de cuerpos humanos con anotaciones técnicas sobre extracción de fluidos y un libro encuadernado en cuero que detallaba la historia completa de la organización desde sus orígenes europeos hasta su establecimiento en México. Y en un frasco sellado de cristal, un líquido ambarino etiquetado simplemente como la esencia original, 1872. Mientras Velasco examinaba los documentos con asombro, Eduardo contemplaba el frasco. Según estos registros, este era el primer aceite especial creado, la sustancia que había iniciado un siglo de horrores industriales. Todo debe ser catalogado y preservado para la investigación, determinó Velasco. Estos documentos nos permitirán identificar a más miembros de la hermandad que pudieran seguir activos, especialmente en el extranjero. Eduardo asintió distraídamente, su mente procesando las revelaciones contenidas en los manuscritos. La historia completa era aún más perturbadora de lo que Daniel había sugerido. La hermandad había surgido de una secta industrial alemana llamada Die Bruderschaft des Mechanischen Blutes, la hermandad de la sangre mecánica, cuyos orígenes se remontaban a las primeras fases de la revolución industrial. Habían traído sus prácticas a México durante la época de Maximiliano, encontrando terreno fértil en un país cuya historia precolombina ya incluía sacrificios humanos. La integración de su culto con las necesidades industriales emergentes había sido casi natural, una fusión macabra de tradiciones antiguas y tecnología moderna. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Eduardo, señalando el frasco. Velasco lo miró pensativamente. «Debería ser analizado en un laboratorio. Podría proporcionarnos información valiosa sobre sus métodos». Pero mientras el procurador continuaba examinando los documentos, Eduardo tomó una decisión silenciosa. Aprovechando un momento de distracción, deslizó el frasco en su bolsillo. Esa noche, solo en su apartamento, contempló el contenido ambarino a la luz de una lámpara. Este líquido había sido el catalizador de un siglo de sufrimiento, la semilla de una tradición de horror que había corrompido a su familia y cegado innumerables vidas inocentes. Con determinación, Eduardo se dirigió al baño, destapó el frasco y vertió su contenido en el inodoro. Observó cómo el líquido desaparecía en el remolino del agua, llevándose consigo los últimos vestigios físicos de la hermandad. «Se acabó», murmuró para sí mismo. En los años siguientes, Eduardo continuó su trabajo en el memorial, expandiéndolo para incluir la historia completa de la hermandad, ahora documentada oficialmente. Los archivos recuperados permitieron identificar y procesar a miembros restantes en México, Estados Unidos y varios países centroamericanos. Gradualmente, las pesadillas se volvieron menos frecuentes. La culpa persistía, pero transformada en un propósito: educar, recordar, prevenir. Eduardo nunca se casó ni tuvo hijos, consciente decisión de terminar el linaje Rivera con él. El apellido Mendoza que había adoptado se extinguiría también con su muerte.
En 1990, casi 20 años después del incendio que había cambiado su vida, Eduardo visitó por última vez las ruinas del taller familiar. El terreno finalmente había sido vendido y pronto se construiría un pequeño centro comercial. Mientras contemplaba el lugar donde habían ocurrido tantos horrores, Eduardo reflexionó sobre el extraño destino que había unido y separado a los hermanos Rivera. Dos herederos, uno de aceite, uno de fuego. La profecía, real o inventada, se había cumplido. El ciclo había terminado. La hermandad, ese culto industrial macabro que había manchado un siglo de progreso con sangre inocente, finalmente había sido erradicada. Eduardo dejó una pequeña ofrenda floral en la tierra removida, no solo por las víctimas de su familia, sino también por el niño que su hermano podría haber sido, por la familia que podrían haber tenido en un mundo menos oscuro. Mientras se alejaba, sintió como si un peso invisible se levantara parcialmente de sus hombros. El taller mecánico de los Rivera, con sus secretos sangrientos y su legado de horror, finalmente pertenecía solo a la historia, una advertencia sombría sobre los precios ocultos del progreso y la terrible capacidad humana para normalizar lo monstruoso. El sol se ponía sobre Pachuca, bañando la ciudad en tonos cálidos, que contrastaban con los fríos recuerdos del pasado. Eduardo respiró profundamente el aire del atardecer, saboreando la sensación de un capítulo finalmente cerrado. El aceite especial de los Rivera nunca volvería a lubricar ningún motor. Los engranajes de la historia seguirían girando, pero ya no serían impulsados por sangre inocente.